Me dijeron que estaba loca, que ir a evangelizar brujos en lo profundo de África era un suicidio. Pero cuando vi sus ojos aquella noche, rodeada de fuego y cánticos oscuros, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Mi nombre es Sarah Henderson, y esta es la historia de cómo Dios me envió al corazón de las tinieblas para traer su luz. ¿Quieres saber cómo terminó esta increíble historia de fe y transformación? Cómo una mujer enfrentó sus mayores temores en el nombre de Cristo. Sigue escuchando hasta el final, y no olvides suscribirte y compartir este testimonio que cambiará tu perspectiva sobre el poder de Dios. Dale like si crees en los milagros. Ahora sí, comencemos. Sarah Henderson nunca imaginó que su vida daría un giro tan radical. Sentada en la cómoda sala de su casa en Tennessee, con una taza de café humeante entre sus manos, escuchaba el testimonio de un misionero recién llegado de Uganda. Era una tarde lluviosa de octubre, y la iglesia había organizado una reunión especial para escuchar historias del campo misionero. El hombre hablaba con voz grave y pausada sobre una región remota de África Occidental, un lugar donde la brujería no era simplemente una superstición, sino una forma de vida. Describía pueblos enteros gobernados por hechiceros, donde el nombre de Jesús jamás había sido pronunciado, donde las tinieblas espirituales eran tan densas que podían sentirse físicamente. «Necesitamos personas valientes», dijo el misionero, sus ojos recorriendo la audiencia. «Personas dispuestas a ir más allá de lo convencional. No buscamos turistas espirituales, buscamos guerreros de oración». Sarah sintió algo extraño en su pecho, un ardor, una inquietud que no podía explicar con palabras. Tenía 38 años, era enfermera, divorciada hacía 3 años, sin hijos por decisión propia de su exesposo. Su vida era estable, predecible, segura, exactamente lo opuesto a lo que aquel misionero estaba describiendo. Durante las siguientes semanas, Sarah no pudo quitarse aquellas palabras de la mente. Oraba, leía las escrituras, buscaba señales. Sus amigas le decían que era una locura siquiera considerarlo. Su madre lloró cuando Sarah mencionó la posibilidad. Su pastor le pidió que lo meditara con mucha prudencia, pero cuanto más oraba, más fuerte era la convicción. No era un impulso emocional, era algo más profundo, más sólido. Era como si Dios mismo estuviera escribiendo una nueva historia en su corazón, letra por letra, día tras día. 3 meses después, Sarah vendió su casa, renunció a su trabajo en el hospital y se inscribió en un programa intensivo de capacitación misionera. Su destino, la región de Koluma, en África Occidental, conocida por ser uno de los últimos bastiones de la brujería tradicional en el continente. El avión aterrizó en una pista de tierra que parecía haber sido excavada en medio de la selva. Sarah descendió por las escalerillas metálicas y el calor la golpeó como una pared sólida. El aire era denso, húmedo, cargado de olores desconocidos, tierra mojada, vegetación en descomposición, humo de leña. Un hombre alto y delgado la esperaba junto a una camioneta destartalada. Se llamaba Emmanuel, un pastor local que había estado colaborando con la organización misionera durante años. Su rostro mostraba cicatrices que hablaban de historias que Sarah apenas podía imaginar. «Bienvenida, hermana Sarah», dijo con una sonrisa cálida que contrastaba con la severidad de su apariencia. «El viaje a Koluma es largo. Debemos partir ahora si queremos llegar antes del anochecer». Durante 6 horas atravesaron caminos que apenas merecían ese nombre. Sarah se aferraba al asiento mientras la camioneta saltaba sobre rocas y se hundía en charcos del tamaño de piscinas pequeñas. Emmanuel conducía con una habilidad que rozaba lo milagroso, esquivando obstáculos que aparecían sin aviso. «¿Por qué es tan importante llegar antes del anochecer?», preguntó Sarah, aunque parte de ella temía la respuesta. Emmanuel guardó silencio por un momento, sus manos firmes en el volante. «En Koluma, la noche pertenece a los brujos», dijo finalmente. «Realizan sus ceremonias, invocan a sus espíritus. No es seguro para los extraños estar en los caminos cuando cae la oscuridad». Sarah sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante,
Comenzó a orar en silencio, repitiendo versículos que había memorizado durante su entrenamiento. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Llegaron a Columa justo cuando el sol comenzaba a descender. El pueblo era más grande de lo que Sara esperaba. Docenas de chozas de barro y paja dispuestas en un patrón semicircular alrededor de una plaza central. En el centro de la plaza había algo que hizo que su corazón se encogiera. Un altar de piedra manchado con lo que parecían ser restos de sacrificios recientes. Los habitantes los observaban con expresiones impenetrables. Hombres y mujeres de todas las edades, vestidos con telas brillantes de colores, adornados con collares y brazaletes que tintineaban con cada movimiento. Pero lo que más impactó a Sara fueron sus ojos. Había en ellos una mezcla de curiosidad y algo más oscuro, algo que ella no podía definir del todo. Emmanuel la condujo a una pequeña construcción en las afueras del pueblo, una choza ligeramente más grande que las demás, que había sido preparada para ella. «Esta será tu casa», dijo. «Mañana te presentaré formalmente al consejo de ancianos. Por ahora descansa y mantén tu puerta cerrada durante la noche». Sara apenas durmió esa primera noche. Los sonidos de la selva se mezclaban con cantos lejanos que provenían del centro del pueblo. Eran melodías extrañas, en una lengua que no reconocía, acompañadas por el ritmo constante de tambores. Oraba sin cesar, sintiendo una opresión espiritual que nunca había experimentado antes. Cuando finalmente amaneció, Emmanuel llegó para llevarla ante el consejo. 5 ancianos la esperaban sentados bajo un enorme árbol baobab. El más viejo, un hombre que debía tener cerca de 80 años, la observaba con ojos penetrantes. Su nombre era Kofi, y era el brujo principal del pueblo. «¿Por qué has venido?», preguntó sin preámbulos, su voz sorprendentemente fuerte para alguien de su edad. Sara respiró profundo. Este era el momento. Había ensayado estas palabras 1000 veces, pero ahora frente a estos hombres que irradiaban poder y autoridad, sintió que todas sus preparaciones eran insuficientes. «He venido a hablarles de Jesús», dijo con voz clara, «del Dios verdadero que los ama y desea salvarlos». Un murmullo recorrió el grupo. Kofi se inclinó hacia adelante. «Tenemos nuestros propios dioses», respondió, «dioses que han cuidado de nuestro pueblo durante generaciones. ¿Por qué habríamos de abandonarlos por el Dios de los hombres blancos?» «Jesús no es el Dios de los hombres blancos», respondió Sara. «Es el Dios de toda la humanidad, y no es un Dios más entre muchos. Es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra». Otro de los ancianos, más joven que Kofi, pero igualmente imponente, intervino. «Nuestros dioses nos dan poder. Podemos controlar el clima, curar enfermedades, protegernos de nuestros enemigos. ¿Qué puede hacer tu Jesús que nuestros dioses no puedan?» Sara sintió el impulso del Espíritu Santo en su interior. «Su poder no viene de ustedes mismos ni de espíritus engañosos», dijo. «El poder de Jesús viene del amor. Él venció a la muerte misma, y ese poder está disponible para todos los que creen en Él, no para dominar a otros, sino para ser libres». Kofi se puso de pie lentamente. Había algo amenazante en su postura. «Te permitiremos quedarte», dijo finalmente. «Pero si tu Dios es tan poderoso como dices, tendrá que demostrarlo. En 3 días celebraremos nuestra ceremonia principal. Si tu Jesús puede hacer lo que nuestros dioses hacen, entonces escucharemos tu mensaje. Si no», dejó la amenaza flotando en el aire. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de la vida de Sara. Pasaba horas en oración y ayuno, sintiendo cada vez más fuerte la batalla espiritual que se libraba en el lugar. Emmanuel venía a visitarla cada mañana, trayéndole alimentos y agua, compartiendo historias que la ayudaban a entender mejor la cultura local. «Kofi no es un hombre malo en su corazón», explicó Emmanuel durante una de estas visitas, «pero ha estado atado a estos espíritus durante toda su vida. Su padre fue brujo y el padre de su padre. Es todo lo que conoce. Para él, renunciar a esto es renunciar a su identidad.
Sara comenzó a ver a los habitantes del pueblo con otros ojos. No eran sus enemigos. Eran prisioneros, esclavos de un sistema espiritual que los mantenía atados al temor y a la oscuridad. Su corazón se llenó de compasión por ellos. Durante el día intentaba interactuar con la gente del pueblo. Al principio la evitaban, pero gradualmente algunos comenzaron a acercarse, especialmente las mujeres. Sara usaba sus habilidades como enfermera para ayudar con pequeñas heridas y dolencias. No hablaba mucho, simplemente servía con amor, orando silenciosamente por cada persona que atendía. Una mujer llamada Ama se convirtió en su primera amiga real en el pueblo. Tenía alrededor de 40 años y había perdido a su esposo el año anterior por una enfermedad. Ama era diferente a las demás. Había una suavidad en ella, una apertura. ¿Por qué viniste realmente?, le preguntó Ama una tarde, mientras Sara curaba una herida en su brazo. Porque Dios me mostró que ustedes son preciosos para Él, respondió Sara con honestidad, y quería que lo supieran. Ama la miró con lágrimas en los ojos. Nadie nos ha dicho nunca que somos preciosos. Esa noche, mientras Sara oraba, sintió que Dios le hablaba claramente. No has venido a ganar un debate, has venido a demostrar mi amor. La noche de la ceremonia llegó como una tormenta inevitable. Desde el atardecer, los tambores comenzaron a sonar con un ritmo que parecía hacer vibrar la tierra misma. Sara podía ver fogatas encendiéndose por todo el pueblo y figuras que se movían en las sombras preparándose para el ritual. Emmanuel llegó a buscarla cuando ya había oscurecido por completo. «Es hora», dijo simplemente. Caminaron hacia la plaza central, donde parecía que todo el pueblo se había congregado. El altar de piedra había sido decorado con huesos, plumas y símbolos que Sara no podía descifrar. Kofi estaba de pie junto al altar, vestido con túnicas elaboradas, su rostro pintado con diseños blancos y rojos. Los demás brujos del pueblo, unos 20 en total, formaban un círculo alrededor del altar. Comenzaron a cantar en una lengua antigua, sus voces elevándose y cayendo en patrones hipnóticos. Algunos entraban en trance, sus cuerpos convulsionándose de maneras que no parecían naturales. Sara sentía una presión espiritual tan intensa que apenas podía respirar. Cada fibra de su ser quería huir, correr de regreso a su choza, tomar el primer transporte fuera de ese lugar. Pero algo más fuerte la mantenía firme. No era su propia valentía. Era la presencia de Dios como una mano invisible sosteniéndola. Kofi levantó sus manos y los cánticos cesaron. «Mujer blanca», gritó, su voz resonando en la noche. «Dices que tu Dios es poderoso. Esta noche invocaremos a nuestros espíritus. Verás lo que pueden hacer, y luego tu Dios tendrá su oportunidad». Lo que siguió fue algo que Sara jamás olvidaría. Los brujos comenzaron a realizar actos que desafiaban toda explicación natural. Objetos levitaban sin ser tocados. Fuegos cambiaban de color sin razón aparente. Uno de los brujos caminó sobre brasas ardientes sin mostrar señales de dolor o quemaduras. Pero lo más perturbador fueron las manifestaciones de lo que solo podían ser espíritus demoníacos. Algunas personas en la multitud comenzaron a hablar con voces que no eran las suyas, a contorsionarse de maneras imposibles. Había una oscuridad tangible en el aire, algo que Sara podía sentir tratando de aplastarla, de hacerla dudar. Comenzó a orar en voz baja, reclamando la sangre de Jesús, declarando su victoria sobre toda potestad y principado. Mientras oraba, sintió que el peso comenzaba a aligerarse, como si una luz estuviera penetrando las tinieblas. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Kofi se volvió hacia ella. «Ahora es el turno de tu Dios», dijo con una sonrisa que no era del todo humana. «Muéstranos su poder». Sara dio un paso al frente. Todos los ojos estaban sobre ella. Podía sentir la expectativa, el escepticismo, la hostilidad espiritual, pero también sentía algo más, la presencia inconfundible del Espíritu Santo. No intentó replicar los actos de los brujos, no trató de competir con manifestaciones sobrenaturales. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Comenzó a contar una historia. Había un hombre llamado Lázaro, comenzó, su voz ganando fuerza,
Estaba muerto, no dormido, no enfermo, muerto. Llevaba 4 días en la tumba, su cuerpo ya estaba descomponiéndose. La multitud guardaba silencio, intrigada a pesar de sí misma. Jesús llegó a esa tumba, y con solo su voz llamó: «Lázaro, sal fuera». Y el hombre muerto volvió a la vida. No por un encantamiento, no por un ritual, sino por el poder de la palabra de Dios. Sara miró directamente a Kofi. Ustedes tienen poder sobre cosas temporales. Pueden mover objetos, pueden hacer que fuegos cambien de color, pero díganme, ¿pueden dar vida a los muertos? ¿Pueden resucitar a alguien que ha estado en la tumba durante 4 días? Un murmullo recorrió la multitud. Kofi frunció el ceño. «Esos son solo cuentos», dijo, pero había menos convicción en su voz. «No son cuentos», respondió Sara, «y puedo probar el poder de mi Dios ahora mismo, pero no de la manera que ustedes esperan». Buscó con la mirada en la multitud hasta que encontró a Ama. «Ama, ven aquí, por favor». La mujer vaciló, pero finalmente se acercó, temblando visiblemente. Sara tomó sus manos. «Ama, cuéntales lo que me dijiste ayer, sobre tu corazón». Ama miró al suelo. «Yo, desde que murió mi esposo, he querido morir también. Cada noche pido a los espíritus que me lleven. El dolor es demasiado grande». Sara asintió. «El mayor poder no es sobre las cosas externas. El mayor poder es el que transforma el corazón humano. Ama, ¿me permites orar por ti?». Sin esperar respuesta, Sara comenzó a orar. No era una oración elaborada o ritualista. Era simple, directa, llena de fe. Pedía a Dios que sanara el corazón roto de Ama, que le diera paz, que le mostrara su amor. Mientras oraba, algo extraordinario comenzó a suceder. Ama empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Algo estaba cambiando en su rostro. La dureza, la desesperación, estaban siendo reemplazadas por algo que Sara solo podía describir como luz. Cuando Sara terminó de orar, Ama la abrazó con fuerza. «Lo siento», susurró. «Siento algo diferente, como si un peso enorme hubiera sido quitado de mi pecho, como si pudiera respirar por primera vez en un año». La multitud observaba en silencio. Esto no era un espectáculo, era algo real, algo que podían ver con sus propios ojos, una transformación genuina. Sara se volvió hacia Kofi. «Este es el poder de Jesús. No destruye, no domina, libera, sana, restaura. Él no vino a hacer trucos para impresionar. Vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos ser libres». Kofi la miraba con una expresión que Sara no podía descifrar. Había algo trabajando en su interior, una batalla que se libraba en su alma. «Quiero mostrarte algo más», dijo Sara, sintiendo la dirección del Espíritu Santo. Se volvió hacia toda la multitud. «Todos ustedes que han venido aquí esta noche, buscando poder, buscando respuestas, buscando algo que llene el vacío en sus corazones, Jesús puede hacer por ustedes lo que hizo por Ama. Pero hay una diferencia entre los espíritus que ustedes han estado sirviendo y el Dios verdadero». Alzó su voz para que todos pudieran escuchar. «Los espíritus que ustedes invocan exigen sacrificios, exigen obediencia ciega, los atan con temor. Pero Jesús ya hizo el sacrificio final. Él dio su propia vida. Y lo único que pide es que lo acepten, que crean en Él. No los ata con temor, los libera con amor». Durante un largo momento, nadie se movió. El silencio era tan profundo que Sara podía escuchar su propio corazón latiendo. Entonces, para su asombro, Kofi comenzó a caminar hacia ella. El anciano brujo se detuvo a pocos pasos de distancia. Su rostro mostraba una lucha interna tan intensa que Sara pudo verla claramente incluso a la luz de las fogatas. «Durante 70 años he servido a estos espíritus», dijo con voz ronca. «Me han dado poder, me han dado posición, pero nunca me han dado paz». Se volvió para mirar a su pueblo. «Los he guiado por el camino que mis padres me enseñaron, pero si soy honesto, he visto más temor que alegría, más atadura que libertad». Volvió su mirada hacia Sara y en sus ojos había lágrimas. «¿Es verdad? ¿Puede tu Jesús realmente liberarnos?
¿Incluso a alguien como yo que ha estado atado durante tanto tiempo? Sara sintió que su propio corazón estaba a punto de estallar. Sí, Kofi. Jesús puede liberarte. No importa cuánto tiempo hayas estado en la oscuridad, su luz es más poderosa. El anciano cayó de rodillas. Fue un momento impactante. Este hombre que había sido temido y reverenciado durante décadas, que había ejercido autoridad espiritual sobre todo el pueblo, estaba arrodillado en la tierra, vulnerable, quebrantado. «Entonces enséñame», susurró, «enséñame sobre este Jesús». Lo que siguió fue algo que solo podía ser descrito como un milagro. Sara comenzó a compartir el Evangelio allí mismo, en medio de la plaza, rodeada de altares paganos y símbolos de brujería. Habló del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, del poder del Espíritu Santo. Y mientras hablaba, no solo Kofi escuchaba. Otros comenzaron a acercarse, primero unos pocos, luego más. Ama estaba de pie junto a Sara, su rostro brillando con una alegría recién descubierta. Emmanuel lloraba abiertamente, habiendo orado durante años por este momento. Cuando Sara hizo el llamado para recibir a Cristo, más de 50 personas respondieron. Entre ellos estaban Kofi y la mayoría de los otros brujos del pueblo. No fue una decisión impulsiva o emocional, era el resultado de años de opresión espiritual finalmente siendo rota, de corazones hambrientos finalmente encontrando la verdad. Los meses siguientes fueron de transformación radical. Kofi, el antiguo brujo principal, se convirtió en uno de los creyentes más fervorosos. Usó su influencia no para dominar, sino para guiar a su pueblo hacia Cristo. Bajo la dirección de Emmanuel y Sara, comenzó a formarse como líder cristiano. El altar de piedra en el centro de la plaza fue derribado. En su lugar, construyeron una iglesia simple pero hermosa, usando materiales locales. Las reuniones que antes eran ceremonias de brujería se convirtieron en cultos de adoración, llenos de alegría y libertad genuina. Sara estableció una clínica médica pequeña, donde no solo trataba enfermedades físicas, sino que también ministraba esperanza espiritual. Ama se convirtió en su asistente principal, y juntas alcanzaron a muchas mujeres del pueblo que habían estado sufriendo en silencio durante años. No todo fue fácil. Algunos brujos se resistieron al cambio y abandonaron el pueblo. Hubo ataques espirituales, momentos de duda, desafíos que parecían imposibles de superar. Pero la comunidad de creyentes se mantenía firme, orando juntos, sosteniéndose mutuamente. Una noche, 6 meses después de esa ceremonia transformadora, Sara estaba sentada afuera de su choza, mirando las estrellas. Kofi se acercó y se sentó junto a ella. «Hermana Sara», dijo usando el título que ahora todos en el pueblo le daban, «quiero agradecerte por tu valentía, por no rendirte cuando debiste haber estado aterrorizada». Sara sonrió. «No fui valiente, Kofi, estaba aterrorizada. Pero aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, es obedecer a Dios a pesar del miedo». El anciano asintió pensativamente. «He estado reflexionando sobre algo. Durante todos esos años como brujo, yo pensaba que tenía poder, pero ahora me doy cuenta de que era el poder el que me tenía a mí. Era un esclavo, aunque me llamaran maestro. Pero ahora eres libre», dijo Sara suavemente. «Sí», respondió Kofi con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Ahora soy verdaderamente libre, y sabes que es lo más maravilloso, que este Jesús no solo me liberó a mí, me dio un propósito nuevo. Ahora puedo ayudar a otros a encontrar la misma libertad». La transformación de Columa no pasó desapercibida. Comerciantes que visitaban el pueblo llevaban historias a otras regiones sobre el cambio radical que había ocurrido. Pueblos vecinos comenzaron a enviar delegaciones, curiosos sobre este nuevo camino que había traído tanta paz y alegría a un lugar que antes era conocido por su oscuridad espiritual. Sara y Kofi comenzaron a viajar a estos pueblos cercanos, compartiendo el Evangelio. Era una asociación poderosa. Sara, la misionera extranjera, y Kofi, el antiguo brujo principal, que ahora era un apasionado seguidor de Cristo. Juntos podían alcanzar tanto a escépticos como a buscadores,
mostrando el poder transformador de Jesús desde dos perspectivas complementarias. En un pueblo llamado Duma, se enfrentaron a su mayor desafío desde aquella noche en Columa. El brujo principal de Duma, un hombre llamado Jabari, era conocido en toda la región por su poder y su crueldad. Cuando supo que Kofi había renunciado a sus prácticas de brujería, lo tomó como una traición personal. «Kofi era uno de nosotros», proclamó Jabari cuando Sara y Kofi llegaron a Duma. «Ahora ha sido engañado por esta extranjera y su dios débil. Yo les mostraré poder verdadero». Lo que siguió fue una confrontación intensa. Jabari realizó demostraciones elaboradas de su poder oculto, tratando de intimidar e impresionar. Pero Kofi, fortalecido por su nueva fe, permaneció firme. «Jabari», dijo Kofi con calma, «yo tenía el mismo poder que tú tienes ahora. Podía hacer las mismas cosas que estás haciendo. Pero déjame preguntarte, ¿te ha dado ese poder paz? ¿Te ha dado alegría verdadera? ¿O solo te ha dado más hambre de poder?» La pregunta golpeó a Jabari visiblemente. Su expresión de arrogancia vaciló por un momento. Kofi continuó. «Durante 70 años perseguí ese poder. Y sí, obtuve respeto, obtuve temor de los demás. Pero nunca obtuve paz. Hasta que conocí a Jesús. Él no me ofreció más poder para dominar a otros. Me ofreció algo mucho mejor, libertad del poder que me dominaba a mí». Sara observaba en silencio, orando intensamente. Podía ver la batalla espiritual desarrollándose, no solo en Jabari, sino en toda la multitud que se había reunido. Jabari los miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, su postura combativa se derrumbó. «Estoy cansado», admitió, su voz apenas un susurro. «Tan cansado de cargar con este poder. Pero tengo miedo. Si lo abandono, ¿quién seré?» Kofi se acercó y puso su mano en el hombro de Jabari. «Serás quien Dios siempre quiso que fueras. Serás libre». Esa noche, Jabari también entregó su vida a Cristo, y con su conversión, la puerta se abrió para alcanzar a todo el pueblo de Duma. 3 años después de su llegada inicial a África, Sara estaba de pie en una colina con vista a Columa. El pueblo había crecido y cambiado de maneras que ella nunca hubiera imaginado. La iglesia que habían construido se había quedado pequeña, y ahora estaban construyendo una más grande. Había una escuela donde Manuel enseñaba a leer y escribir, usando la Biblia como texto principal. La clínica médica se había expandido, atendiendo no solo a Columa sino a pueblos circundantes. Pero más que los cambios físicos, era la transformación espiritual lo que llenaba el corazón de Sara de gratitud. Familias que habían estado fracturadas por años de prácticas oscuras ahora estaban restauradas. Personas que habían vivido en temor constante ahora caminaban en libertad. La alegría había reemplazado a la opresión. Kofi subió la colina para unirse a ella. Ahora era el pastor principal de la iglesia de Columa, y su liderazgo había sido fundamental en el crecimiento de la comunidad cristiana. «Hermana Sara», dijo, «han llegado noticias de 3 pueblos más que quieren escuchar sobre Jesús. Pueblos que aún están bajo el dominio de la brujería». Sara asintió. El trabajo estaba lejos de terminar, pero ya no estaba sola. Ahora tenía un equipo de creyentes locales, personas como Kofi y Ama, que estaban tan apasionadas por compartir el Evangelio como ella. «¿Recuerdas aquella primera noche?», preguntó Sara, «cuando pensé que tal vez había cometido el error más grande de mi vida al venir aquí». Kofi rió. «Y yo pensé que estabas completamente loca. Una mujer sola, viniendo a desafiar a todos los brujos de la región. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo», dijo Sara suavemente. «Siempre lo sabe», acordó Kofi. «Y mira lo que ha hecho. No solo transformó a un pueblo, transformó corazones, rompió cadenas que habían atado a generaciones». Sara pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas. Pensó en las mujeres que ahora podían vivir sin temor, en los hombres que habían encontrado propósito más allá del poder temporal, en las familias que habían sido restauradas. «¿Sabes?», dijo Kofi, sacándola de sus pensamientos, «hay algo que quiero que sepas. Antes de que llegaras, yo había tenido sueños.
sueños perturbadores, donde veía una luz brillante que rompía la oscuridad que cubría nuestro pueblo. No entendía esos sueños. Los temía, de hecho. Pero ahora sé que Dios estaba preparando mi corazón, incluso antes de que tú llegaras. Sara sintió lágrimas en sus ojos. Él siempre va delante de nosotros, preparando el camino. ¿Cuánto tiempo te quedarás?, preguntó Kofi. Sara miró hacia el horizonte. No lo sé. Tanto tiempo como Dios quiera que esté aquí. Pero incluso cuando me vaya, este siempre será mi hogar. Ustedes siempre serán mi familia. Kofi sonrió. Y tú siempre serás la mujer valiente que no tuvo miedo de entrar en la oscuridad para traernos la luz. Sara nunca regresó permanentemente a Tennessee. Hizo algunas visitas, compartiendo testimonios en iglesias, reclutando a otros misioneros, pero su corazón permanecía en África, con la gente que había llegado a amar profundamente. La región de Columa se había convertido en un centro de transformación espiritual. Más de 20 pueblos habían establecido iglesias, todas ellas lideradas por pastores locales que habían sido entrenados en Columa. El movimiento se había extendido orgánicamente, de corazón a corazón, de familia a familia. Kofi, ahora en sus 80 años avanzados, continuaba predicando con un fuego que desafiaba su edad. Su testimonio era poderoso. Un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en la oscuridad espiritual más profunda, ahora irradiaba la luz de Cristo de manera tan brillante que atraía a personas de todas partes. Ama había abierto un ministerio para mujeres que habían perdido a sus esposos, ofreciéndoles no solo apoyo práctico, sino esperanza espiritual. Su propia transformación la había equipado de manera única para ministrar a otras que sufrían. Emmanuel había expandido su trabajo educativo, y ahora había escuelas en varios pueblos, todas ellas fundamentadas en principios bíblicos. Pero quizás el testimonio más poderoso era el de Jabari, el antiguo brujo de Duma. Se había convertido en uno de los evangelistas más efectivos de la región, viajando a pueblos remotos donde la brujería aún reinaba, compartiendo su historia de transformación radical. Una tarde, mientras Sara visitaba una nueva iglesia que se había establecido en un pueblo particularmente remoto, una mujer joven se le acercó. Había caminado durante 2 días para llegar allí, habiendo escuchado sobre la mujer blanca que no tenía miedo de los brujos. ¿Es verdad?, preguntó la mujer. ¿Es verdad que Jesús puede liberar a cualquier persona sin importar cuán profundamente esté atada a la oscuridad? Sara tomó las manos de la mujer y la miró a los ojos. Es verdad. Yo he visto a los brujos más poderosos caer de rodillas ante Jesús. He visto a personas que habían estado en oscuridad durante generaciones caminar en libertad. No hay nadie que esté más allá del alcance de su amor. La mujer comenzó a llorar. Entonces, hay esperanza para mi pueblo, para mi familia. Hay esperanza, confirmó Sara. Siempre hay esperanza en Jesús. Mientras la mujer se alejaba para asistir al culto, Sara reflexionó sobre su jornada. Había venido a África con miedo, con dudas, con solo una convicción profunda de que Dios la había llamado. No tenía un plan elaborado, no tenía garantías de éxito, solo tenía fe. Y esa fe había sido suficiente, porque al final nunca se trató de ella. Se trató del poder de Dios para transformar vidas, para romper cadenas, para traer luz a la oscuridad más profunda. Ella había sido simplemente un instrumento dispuesto, una vasija que Dios había elegido usar. Mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Sara podía escuchar los cantos de adoración que emanaban de la pequeña iglesia. No eran los cánticos oscuros de brujería que había escuchado aquella primera noche en Columa. Estos eran cantos de libertad, de alegría, de esperanza. Y en ese momento, Sara supo con absoluta certeza que cada momento de miedo, cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada, había valido la pena, porque Dios había hecho lo imposible. Había tomado un lugar que parecía ser el bastión de las tinieblas y lo había transformado en un faro de luz, y esta era solo el comienzo. ¿Te impactó esta historia?
¿Te inspira a creer que Dios puede usar a cualquier persona dispuesta para hacer lo imposible? Comparte este testimonio para que otros también sean inspirados. Y si sientes el llamado de Dios en tu vida, no importa cuán imposible parezca, déjame un comentario contándome tu historia. Recuerda, con Dios nada es imposible. Hasta la próxima y que Dios te bendiga poderosamente.